De Guadalajara a Zapotlán, yo me imagino las veces que fue y vino Juan José Arreola en esa itinerancia, en todo el sentido de la palabra, la itinerancia. Cuando uno va llegando, pues hay un lugar donde hay garzas, ¿sí? Es así como dice uno, esto es real, sí, esto es real, aquí el agua, la carretera, el campo. En la casa donde nació aquí Juan José Arreola, en el centro, que había que hacer una toma de la fachada. Ahí nació en 1918. Cuando llega uno a Zapotlán, encontrarse cerca de la estación de tren un guardaagujas que es Juan José Arreola. Es una ciudad que, pues, de tan grande le hicieron Ciudad Guzmán, que es muy amplia, que es muy grande, que es como considerada, o antes era considerada la segunda ciudad importante de Jalisco. Y si nos metemos a la feria, vamos a ver voces que van pasando, decíamos, por varias etapas, por varios episodios de la historia. Juan José Arreola, el actor del conocimiento. No en todos los casos un gran autor puede ser un gran personaje. Son pocos en el mundo, como Quentin Crisp, Lord Byron o el mismo Salvador Dalí. En México el caso se llama Juan José Arreola. Amante de la palabra y el ajedrez, logró con maestría mover en un solo cuadro al autor y al personaje. Hoy su legado sigue creciendo, tanto como creador de un personaje. Con el tiempo va entendiendo su voz en la televisión, su personaje en la calle, y supongo que lo disfrutaba mucho. Hace falta en la cultura mexicana en todos los aspectos, en el rock, que es donde yo vengo, hacen falta atrevidos, hacen falta excéntricos, hacen falta exóticos, hacen falta gente que rompa el continuo aburrimiento de lo que nos está sucediendo. Juan José Arreola, más que escritor, es un artista. A la forma en que escribe Arreola es una forma artística de hacer literatura. Es una figura bastante irrepetible dentro de la cultura mexicana. Descubrimos una Arreola desde que era niñito, que creció en Zapotlán, hasta su vida, digamos, en el estrellato frente a las cámaras. Atraído por el teatro y por la fertilidad de la cultura francesa, Juan José Arreola, el gran autodidacta de México, hizo crecer a un tiempo al personaje y a la obra. El resultado es un autor universal germinado en un país rural, de donde, como Rulfo, salió parte de su inspiración. La feria es el homenaje, es la crónica, es la ficción, es la realidad, es la memoria, es la historia de Zapotlán el Grande. Son recuerdos, son imágenes, son fotografías que él tomó con su memoria, fue guardando desde que era niño, porque la feria de Zapotlán el Grande tiene más de 200 años de llevarse a cabo. La feria es muy plástica. La feria es la historia de Zapotlán, entonces son muchas voces, su belleza orquestada, la polifonía. Habla Juan Tepano, habla el adolescente, habla un joven enamorado, un niño. En fin, es la visión de la zona de tolerancia. No solo por los vestuarios tradicionales de los sonajeros, que traen naturalmente su gran sonaja de madera con hojas de hoja de lata. Vamos a ver danzar
a 3,000 danzantes o 5,000 danzantes, que en ese sentido le dan a la feria su momento culminante. Este museo de sitio en que estamos, hay un manuscrito del primer apunte, que es uno de los capítulos de la feria. Estuvo tocado por el talento y que además desde muy chico se metió a la cultura a partir de lecturas en español, en francés, hablar francés. Lo vemos en el cine, lo vemos en la crónica, lo vemos en la televisión. Arriola, la vocación más fuerte que tuvo fue la vocación teatral. Él escribía, pero después estaba interesado por actuación, se fue a París a estudiar con Louis Jouvet actuación, siempre tuvo esa vocación. Después las series de poesía en voz alta, la declamación, esto era algo que a Arriola le interesaba mucho, tenía algo de histrionismo. Era histriónico, era lúdico, era alguien que no terminó la primaria y que, sin embargo, en nuestra era, dignificó el redituable vínculo entre la imagen y la palabra. Él, para mí, continuó su obra escrita a través de la palabra, porque escucharlo era una obra, desde el manejo del lenguaje hasta el contenido de lo que él decía. Entonces, él dejó de escribir, pero continuó hablando. Yo recuerdo, yo entonces era muy joven, yo creo que yo tenía como 20 años, cuando yo veía casualmente que ponías la que cambiaba, todavía no había ni control remoto, que ponía yo la tele los viernes, y me impresionaba ver ese personaje con capa, recorriendo, por ejemplo, Zacatecas, Jerez de la Frontera, registrando a López Velarde. Y yo en ese entonces ni estaba en la literatura, ni estaba en la cultura, era una joven más como todas, ¿verdad? Y lo veía. Entonces, eso quiere decir que claro que le llegan a uno, sobre todo personajes que tienen esta gracia. Era un escritor audiovisual. Hizo todo lo que puede hacer un hombre en materia de comunicación. Ese aspecto es fundamental, porque la Arriola oral, la oralidad de Arriola, que se desperdigó, que se desparramó, en la televisión encuentra un punto muy importante, que además en su época fue criticado. Lo criticaron intelectuales que después fueron a la televisión, ¿sí? Entonces Juan José Arriola, cuando lo ven así como populachero, que era populachero y era un payo, se decía él mismo, así histriónico, ahí en poesía en voz alta, en el teatro. Pero Arriola en la televisión pudo meterse a todas las casas de México. Arriola tocó las puertas de la casa y metió cultura a las casas, cuando eso no se acostumbraba. Señoras y señores, bueno, permítanme llamarles ahora, queridos amigos. Lo interesante es que hay una polémica, hay críticas a Arriola, porque hubo controversia entre los intelectuales. Uno de los más críticos era Carlos Monsiváis, que él no sabía hacer televisión, ni le quedaba bien la televisión, ni hablaba bien en televisión. Otro era Octavio Paz, que también Televisa lo invita en un momento dado. Y recuerdo que Octavio, yo estuve acompañando a mi padre en casa de Octavio Paz, y le preguntaba a Paz, ¿cómo te ha ido con tus programas? ¿Cómo ves la situación? Me están invitando a que yo grabe, pero tengo mis ideas y tengo interés en que tú me platiques cómo ha estado todo. Pena que vas, cavilación que vienes,
como la ola del mar a las arenas. En esos programas, la verdad, los disfruté enormemente. La gente me decía, ay, pero ¿cómo? Qué difícil, qué bien lo haces. Mentira, todo lo hacía él. Realmente era una persona tan fácil de estar con él porque él era el que hacía todo. No era de esas personas que le haces una pregunta y te contesta con 3 líneas. Eso es lo que es difícil. No, Arriola sabía todo, hablaba de todo y lo que no sabía lo inventaba. Fue un hombre de los medios, fue el hombre que dignificó de algún modo la televisión cuando hablaba de literatura en la televisión. Un hombre con las características de Juan José Arreola, que había sido actor, que era maestro, que era, en fin, declamador. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ya no nos vemos? Desde que me fui de ti, ¿cuánto mundo he recorrido? Cuando en esa época, pues la mayoría de los intelectuales rechazaban a Televisa, a la televisión. Sin embargo, a Arriola le encantaba. ¿Y por qué le encantaba? Pues lo descubrí después, incluso él lo platicó en algunos de los programas. Él antes de ser escritor fue actor. Realmente él tenía los dones histriónicos fabulosos para estar en televisión. Era muy histriónico, porque hemos tenido, ya ves, intelectuales en la televisión, Octavio Paz, yo no sé qué, bueno, los contenidos son fabulosos, pero su presencia ante las cámaras no era la de Arriola. Para nada, disculpándonos, pero bueno, pero así era. Si ha sido una cuestión más adecuada en el tiempo, entonces sí podría Orso mismo haberme hecho que yo cuajara como editor, librero, y un poco más también que cuajara como escritor, porque yo fíjate, en ese sentido pues soy un malogrado. No, nada de eso, maestro. no, lo que pasa es que puede ser un hombre muchas cosas. Ha querido ser torero. Esa sí no me la había contado, sí, maestro. Torero y ciclista, y desde luego ajedrecista, pues soy un ajedrecista. Tenista. Ajedrecista. Y empecé a jugar tenis, era muy ágil. Un gran actor. Arriola hacía lo que le causaba más placer, improvisar. Le dan este programa y llega él conmigo la semana siguiente al taller y me lo cuenta. Me dice, fíjate, Claudia, que me ofrecieron esto, yo la verdad me interesa mucho, me parece muy divertido, me gusta la televisión, pero definitivamente pues yo no quiero una conductora de Televisa. Yo te quiero invitar a ti para que tú y yo dialoguemos en esos programas. Bueno, como tú comprenderás, yo era bastante joven y le dije, está usted como loco. Yo en mi vida he hecho televisión, menos programas en vivo y con usted, pero por ningún motivo. Y me fui a mi casa y le dije que no. Y luego me volvió a llamar. Y también me llamaron los de Cablevisión. Alejandro Burillo, que entonces estaba en Televisa, me dice, ay, Claudia, el maestro Arriola quiere que estés como tú, no seas tonta. Digo, lánzate, vas a aprender como loca, te vas a divertir, él es fabuloso. Entonces yo me quedé pensando, dije, claro que tienen razón. Y le hablo al maestro el día siguiente y le digo, pues siempre sí. Y bueno, ahí comenzó esa aventura. Hoy en día no sobran ese tipo de personajes o personas. Es una de las cosas menos comentadas y menos estudiadas, la etapa de la Arriola televisivo. Eso es una cosa que, digamos, para los que nos dedicamos a esto, creo que es una deuda que hay que resolver. Volver un poco a esas grabaciones, volver un poco a lo que él proponía en esos programas, porque se desplazó casi por completo de la palabra escrita a la palabra oral. Era llegar y aventarse al ruedo y salir a torear al toro en vivo y en directo. También sobre mujeres que él admiraba, como Camille Claudel. Yo recuerdo aquellos programas sobre Camille Claudel, bueno, fueron fantásticos, la manera como a través de su obra la conoció, el conocedor también de Paul Claudel, luego la relación que había tenido con el escultor, con Rodin, ¿verdad? La pasión de esa mujer que la habían encerrado en un manicomio. Bueno, todo eso lo sabía él y lo sufría. Él decía, yo soy un desollado, así decía él siempre. Yo vivo todo como si estuviera en carne viva. Y era cierto. Sufría cuando hablaba de estas mujeres fabulosas, progresistas, y que sufrían por alguna pasión, ya sea artística o amorosa o lo que fuera. Todo eso era fascinante. Al grado que yo recuerdo que saliendo de ese programa,
Sí, saliendo de ese programa nos fuimos, estaba la reseña entonces, la muestra de cine internacional, y yo había comprado boletos para la película precisamente de Camille Claudel en el cine latino. Él no iba al cine, pero me dijo, sí voy contigo a verla. Y nos fuimos a verla. Bueno, no aguantó. No aguantó. De repente se me saltó y se fue corriendo a su casa. Yo como loca persiguiéndolo, porque también me daba apuro. Y era un señor no tan joven, ¿verdad? No, salió. Así, me dejó, tomó un taxi y se fue. No pudo más. Ya al final de los programas, porque de la noche a la mañana nos dejó a Carlos, me fue porque le ofrecieron dirigir la biblioteca de Guadalajara. Y bueno, él se sintió Borges en ese aspecto, se identificaba mucho con Borges, lo conoció muy bien, lo admiraba. Y se fue de plan, de un día a otro, se fue a Guadalajara. Y en el área metropolitana de la ciudad de Guadalajara se levanta una de las mejores y más eficientes bibliotecas del país. Arreola la hizo su hogar, como el buen autor y editor que era, y como quien llegara a su casa, uno es recibido por la generosidad de los libros y el conocimiento. Corre lo mismo el Danubio. Esto es, mira, aquí Eminesco está con dos poetas remotos uno al otro. Está desde el griego Heráclito, que vio el tiempo en el río, ¿te acuerdas, verdad? Sí. El río que durando se destruye, lo dice Pablo Neruda, pero Francisco de Quevedo también tiene la espléndida imagen del agua que corre. Naturaleza lúdica, moldeada en estilos ajedrecísticos como Marcel Schwab y Jorge Luis Borges, tomó del tenis de mesa la cualidad de jugar con la palabra de una forma única, elegante, zigzagueante, calculada, y a veces recordaba cómo se recuerdan los sueños, divagando. Divagaba mucho, eso era pero aquí quiero hacer una aclaración. De pronto nos decía, leía algo, dice, ay, esto me recuerda a Paul Claudel. ¿Han leído ustedes, alguno de ustedes ha leído a Paul Claudel? Pues no, en general nadie, ¿no? Y entonces comenzaba a hablarnos de Paul Claudel, o nos decía algún poema de Paul Claudel, y hacía el elogio y seguía, y luego decía, bueno, tenía una frasita, volvamos a nuestros borregos. Y entonces ya comenzaba a contar, ya volvíamos a las cosas del taller, pero mientras ya se había comido media hora o más el maestro Arreola. El apellido del taxista con el que íbamos, con una casa, con una familia en específico en Zapotlán, con una circunstancia del pueblo, se iba haciendo como de lo pequeño a la universal. ¿De dónde tiene el ping-pong? ¿Qué será? Que a veces remataba, a veces no remataba, a veces... Pero era muy bueno para el ping-pong y para el ajedrez. El ping-pong era pa, pa. Así eran sus frases. Es decir, la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Entonces, en esa frase precisa es el ping-pong. O cuando dice, a mí mismo me toreo, ¿sí? Es la idea de la tauromaquia, ¿sí? Sí, pero ¿de qué manera la pone en su figura? Era un gran jugador de ping-pong. Él mismo hacía las mesas de madera, buscaba una laca china para que la pelotita tuviera el bote perfecto. El tenis de mesa, el ajedrez, como que las actividades muy grandes y pequeñas. Son actividades de tablero, son actividades de mesa, pero que requieren de muchísima habilidad mental y de reflejos. Entonces, claro que tiene que ver con Arreola. No me extraña ahora que lo pones así, que yo mismo haga esta reflexión y diga, claro, son mundos demasiado rápidos como el del tenis de mesa, de unas reacciones rápidas como el ajedrez también tiene ese tipo de reacciones, pero todas ocurriendo en espacios breves.
Yo soy el actor de mí mismo. Inventé mi propio personaje y moriré con él. Yo soy el otro que nunca ha estado contento consigo mismo. Soy el que se quedó en el espejo mirándose el rostro y ya no pudo salir de él. He sido para bien o para mal mi propio espectáculo. Es un hombre que en principio fue actor, fue a trabajar a la Comedia Francesa con Louis Jouvet, nada más y nada menos, de Zapotlán el Grande a Francia, y pues bueno, tuvo esa formación actoral. Mi abuelo no era mi abuelo, sino un libro. Eso era lo que ocurría. Entonces yo creo que todas estas experiencias se van quedando de alguna manera en la cabeza, y después de 30 años de ser músico y de estar sobre los escenarios, empiezas a voltear la mirada hacia otras experiencias escénicas, y ahí es cuando empiezan a ocurrir o se destilan o se quedaron en barrica todas esas cosas. Porque además, bueno, también convertimos bíblicamente su primer libro, Varia Invención, en un vino, en esta idea también de seguir extendiendo la literatura. Ahora, con motivo del centenario, mi hijo José María, con amigos, hicieron, vamos a llamar, edición limitada de unas botellas de vino tinto con el nombre de Varia Invención, el recuerdo de su primer libro. Poesía en voz alta es un ejercicio que me parece que en su momento debió ser muy revelador en Casa del Lago, en el contexto de los happenings, en el contexto de un ambiente donde están él, Gurrola y otros más. Debe ser un momento como muy significativo porque nos enfrenta a otra experiencia, a otra manera de decir la literatura. Arriola le imprimió un sello muy particular a la Casa del Lago. Al ser él el director fundador de la casa, al abrirse la casa como centro cultural de la universidad en 1959, el perfil que adoptó la casa tiene mucho que ver con la personalidad y las inquietudes del propio Arriola. Alguien pues abocado evidentemente a la parte literaria, a la escritura, a la narrativa, a la palabra, digamos, pero también capaz de articular a su alrededor una serie de preocupaciones artísticas y de actores que detonaron muchas actividades aquí. Estoy pensando en gente como Gurrola, en una línea que se veía, por ejemplo, en Poesía en voz alta. Arriola planteaba siempre con frecuencia las dificultades de una partida, o sea, las emociones implícitas. Y por esa razón, por su misma afición al juego, creó este espacio ajedrecístico, ¿no? Es como un tributo a su memoria, el poder disfrutar de estas charlas ajedrecísticas, ni más ni menos que en la Casa del Lago Juan José Arriola. Fue el creador de los torneos de ajedrez cuando era director de la Casa del Lago. Los talleres de ajedrez siguen llevándose a cabo. Tenemos también concursos de ajedrez, torneos que se llevan a cabo. La enciclopedia es una maravillosa tentativa para reproducir los mecanismos del cerebro que hacen posible la memoria asociativa.
Era prodigiosa su memoria. Sí era una memoria privilegiada, privilegiada. Llamó la señora Fernández de la Colonia del Valle. Maestro, es difícil seguirle el paso. Cada una de sus palabras está cargada de sabiduría. ¿Me podría decir cómo le hace para recordar los nombres de tantos literatos y pasajes de sus obras? Pero ve nomás. La señora Recuerda que Fernández. un día voy a decir de memoria todos los nombres de pintores italianos del Renacimiento, que he retenido desde la infancia. Me encantaban los nombres, Ghirlandaio y Perugino y Piero de la Francesca y Michelozzo Gozzoli. Pero un día voy a hacer eso. decir como 100. Bueno, Y, bueno, a por mí me ahí dejó anda el verdaderamente... cuento. Voy a decir alrededor de 100. La región que está prácticamente estructurada para memorizar se llama hipocampo. El hipocampo se menciona así porque desde Laurent Denon, hace 2 siglos, cuando hizo un corte a ese nivel cerebral, parecía la colita de un caballito de mar y se quedó desde entonces. Y el hipocampo es el que está relacionado con el mantenimiento de atención, la memoria, el aprendizaje. De tal manera que el hipocampo, entre más las redes neuronales estén conectadas, más memoria, más aprendizaje tenemos. Entonces esta es una gran cualidad que yo creo que en él hizo feliz a mucha gente y a él mismo, que era esta memoria que además él alimentó, yo diría, nutritivamente. Es decir, en una memoria fortalecida por la cultura. Se sabía los nombres de todos los ganadores de la Vuelta a Francia y alguna vez nos los recitó Jacques Anquetil, como hablaba muy bien francés, Arreola. Que además, fisiológicamente hablando, desde luego sí tenía un talento especial en el cerebro. Pero también te voy a decir una cosa. Él era en cierto aspecto muy disciplinado, porque fíjate que jugaba para mantener esa memoria. Yo recuerdo muchas veces que íbamos en el coche rumbo al estudio y se ponía a jugar a ver quién memorizaba las placas del coche tal. O sea, él lo trabajaba también. Era un dotado, indiscutiblemente, un virtuoso, pero también trabajaba la memoria. Tanta lectura, ¿me entiendes? Esos juegos de niño de memorizar las placas de los coches. Él no era tonto. El ajedrez, cómo dominaba el ajedrez. Eso también abre la mente, trabaja la mente, hace conexiones en el cerebro. Y esto yo estoy segura que él también lo sabía. Seguramente el maestro Arriola tenía un hipocampo muy grande y esta es una de las características. Ponía mucha atención, le daba la caracterización de la información, la proyectaba y rebotaba la información con quien estaba hablando, de tal manera que todo este proceso lo hacía de una manera tan dinámica y de un juego tan precioso que le permitía comunicarse con varias personas al mismo tiempo. Esa era una de sus cualidades. Podía irse a un tiempo específico, regresar y jugar con diferentes tiempos, cosa que eso lo permite el cerebro. El maestro transmitía sus emociones con lo que él decía, no solamente en lo escrito, sino cómo hablaba. Esta emoción que atrapaba y que la compartía, y que era muy fácil contagiarse de su emoción, el cerebro lo hace a través de la amígdala cerebral. Es una proyección inmediata. Yo puedo transmitir mi información y cómo hablo, eso se llama prosodia. El maestro era un maestro de la prosodia. Podía hablar y transmitir paz con algunas frases y al mismo tiempo llamarnos la atención y entonces prácticamente todos los que estábamos alrededor de él le poníamos perfectamente atención porque permitía la comunicación de su amígdala cerebral con las de los que platicaba.
Él era eso, él tenía un espíritu como el del vino. Era completamente algo que te lo tomabas, por decirlo de alguna manera, y te generaba un estado. Mi abuelo provocaba un estado anímico. No era solamente una conversación, no era solamente la erudición, no era solamente el escritor, sino una persona que provoca un estado anímico, que altera la tarde, las cosas, así. Una experiencia. En este contexto, la capacidad tan grande que tenía el maestro Arriola era un hipocampo prodigioso de memoria, un giro del símbolo inmediato de transportarse a la emoción del otro e interpretarlo, y además de todo esto, una corteza cerebral estructurada y comunicada con una información tan prodigiosa que nos permitía entonces entender que en términos generales el cerebro de él tenía y era capaz de adquirir la información, proyectarla, rebotarla, interpretarla y generar a través de sus palabras y de esta comunicación, en tan solo 5 minutos, atrapar prácticamente a su auditorio. Nos interesaba también que lo memorizaran, porque Arriola tenía, nos cuentan, una memoria absolutamente prodigiosa, que era capaz de recitar sus propios textos de principio a fin con una fidelidad verdaderamente sorprendente. Esta estatua que está ahí en la central, en la terminal de trenes antigua, es porque recuerda ese viaje mítico del joven Arriola a la Ciudad de México por primera vez. Y también porque es el autor, como tú bien decías, del cuento El guardaagujas. Que es el más conocido de él, tanto en México como universalmente. El guardaagujas se ha traducido a muchas lenguas. Ahora yo creo que ya al chino, al japonés, al persa, al ruso, en fin, a lenguas eslavas muy raras. El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija que nadie quiso cargar le había fatigado en extremo. Desalentado y pensativo consultó su reloj, la hora justa en que el tren debía partir. Usted perdone, ¿ha salido ya el tren? Digamos que ya previamente Arriola tenía tertulias en nuestra casa a las que iban todos los escritores principales, como Juan Rulfo, por mencionar a uno. El propio Carlos Fuentes llegó muy joven a ver a Arriola, Elena Poniatowska. Estoy hablando de aquella generación, luego seguiría José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, nuestro querido amigo Fernando del Paso. Y otros escritores, y luego la generación de la onda, José Agustín, Gustavo Sáenz, Parménides García Saldaña. El taller era en la casa de Juan José Arriola. Tenía un espacio donde había 20, 30 sillas y una mesita ahí en un templetito, o ya no me acuerdo del templetito, pero estaba la mesita y desde ahí él nos iba, pues, leían las cosas, decía de quién era el texto y él leía y todos criticábamos, decíamos lo que se nos pegaba la gana. Era en la colonia Cuauhtémoc.
Arriola leía todos los textos, no permitía que nadie leyera su texto. Y él los ennoblecía con su lectura de alguna manera porque pues mejoraba hasta la sintaxis. No digo que la ortografía porque esa no se oye luego, ¿no? Pero sí la sintaxis mejoraba, ponía puntuación, etcétera, y ya no parecían tan malos. Estaban José Agustín, bueno, a José Agustín lo conocía ya, porque vivíamos en la misma calle, en Palenque, Narvarte. Pero ahí estaba José Agustín, estaba José Carlos Becerra, estaba el Sacrós. En materia de los talleres, la generación de Mester se da en ese periodo. Fue un gran tallerista, formó a muchos escritores mexicanos que luego iban a ser muy importantes para la cultura nacional. Era un ambiente muy grato. Y luego me corrió, pero esa foto de circunstancias que les tengo que contar por qué. Primero entró José Agustín, que vivíamos en la misma calle en la colonia Narvarte, y luego ya me fui yo al taller y ahí éramos 30, a veces hasta 40 gentes, una población flotante de unos que llegaban un día, 2 días, se iban y no sé qué. Y le ayudó mucho a José Agustín. A José Agustín sí casi lo tomó de la mano para ayudarle con su prosa, y resultó que José Agustín se convirtió en un gran prosista. No fue ni por grosero ni por nada, fue simplemente un desliz. Había un compañero y yo que un día llegamos con tragos y con una pachita, una anforita, y ahí estábamos entre las últimas filas tomándonos la pachita ya, y se acabó y había que rellenarla, y eso sabíamos. Arriola cada media hora se paraba de su mesita que estaba por allá e iba a la cocina que estaba cerca de las últimas filas. Y se metía a la cocina y ya salía reconfortado y seguía al taller. Entonces supusimos que ahí estaba el secreto de su vitalidad. No, y entonces, en efecto, uno se fue con la anforita una vez y en efecto encontró una botella de ron Potosí, me acuerdo perfectamente, y al rellenar la anforita ya y seguíamos. Y al rato le tocó al otro ir y yo no, mientras no. Y en una de esas va Arriola a la cocina y regresa furioso, indignado. ¿Quién se tomó mis tragos? Pues sí, le bajamos 2 veces de anforita, le bajamos un buen tanto a la botella. Y por más que todos negáramos, solo había 2 que teníamos la mirada vidriosa y nos expulsó del taller. Entonces salimos ya expulsados y nos fuimos desde luego a una cantina a decidir qué íbamos a hacer para que nos perdonara. Él siempre decía que tomaba coñac, pero en realidad tenía una botella de Potosí. No siempre había para coñac, supongo, pero le gustaba el coñac. Pues hicimos un sacrificio, que éramos pobres, y le compramos una botella de coñac y se la fuimos a llevar a su casa en un día no de taller, y ya nos perdonó y volvimos al taller gracias a la botella de coñac. Arriola, en la tradición mexicana, es, junto con Juan Rulfo, el creador del cuento moderno. Su libro Varia Invención del 49 y luego Confabulario del 52, ambos publicados por el Fondo de Cultura Económica, lo posicionan inmediatamente a nivel continental como un gran renovador del cuento. Es un escritor de los pocos escritores que tiene varios rostros, y en cada uno de ellos hay una propuesta estética de escritura. Yo, por ejemplo, de mi muy humilde puesto y otros que son lectores de él, lo iniciamos en las clases y a los estudiantes gusta mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, les pongo un cuento que se llama Baby HP, que es sobre un bebé que tiene un tanque y se acumula el tanque por la energía que hace el bebé, y después tú sacas el tanque y lo puedes conectar a una licuadora. Ese cuento, para hablar del efecto de la tecnología en el siglo XXI, funciona muy bien con los estudiantes, que están todos llenos de teléfonos y cosas así, ¿no? Entonces, en ese sentido, Arriola también fue muy profético. Señora ama de casa, convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby HP, un aparato que está llamado a revolucionar la economía hogareña. El Baby HP
Es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil. Representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento. El pataleo de un niño de pecho durante las 24 horas del día se transforma gracias al Baby HP en unos sutiles segundos de tromba licuadora o en 15 minutos de música radiofónica. El Fondo de Cultura está pues de gran fiesta porque, como sabrán, Juan José Arreola trabajó aquí durante mucho tiempo, entonces estamos rescatando no solo su vida como autor, sino también como editor. Perdido voy en busca de mí mismo, que reúne poesía y acuarela de su autoría. La parte muy ensimismada, cuando se recluía a Zapotlán, regresaba a su casa, como en busca de su familia, en busca de sí mismo. Y por otra parte, el Arreola, que era muy histriónico, fundador de la Casa del Lago. Yo pienso, como lo conocí, lo traté, le gustaba más jugar al ajedrez, platicar, atender ciertos asuntos sentimentales que fueron determinantes en su vida. Él mismo decía, la vida me distrajo mucho, y lo decía para justificar que no se había dedicado a escribir como otros escritores que yo conocí, por decir Octavio Paz o Carlos Fuentes, que se la pasaban escribiendo. El rinoceronte. Ya en cautiverio, el rinoceronte es una bestia melancólica y oxidada. Su cuerpo de muchas piezas ha sido armado en los derrumbaderos de la prehistoria, con láminas de cuero traqueladas bajo la presión de los niveles geológicos. El bisonte. Parecían modificaciones de la corteza terrestre, con ese aire individual de pequeñas montañas, o una tempestad al ras del suelo por su aspecto de nubarrones. El avestruz. Destartalado, sensual y arrogante. El avestruz representa el mejor fracaso del garbo, moviéndose siempre con descaro, en una apetitosa danza macabra. No puede extrañarnos entonces que los expertos jueces del Santo Oficio idearan el pasatiempo o vejamen de emplumar mujeres indecentes para sacarlas desnudas a la plaza. El elefante. Viene desde el fondo de las edades y es el último modelo terrestre de maquinaria pesada. Envuelto en su funda de lona, parece colosal porque está construido con puras células vivientes y dotado de inteligencia y memoria. La jirafa. Con todos sus derroches de técnica que complican extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu. Busca en las alturas lo que otros encuentran al ras del suelo. El hipopótamo. Finalmente ya solo nos queda hablar de la cola del hipopótamo. Detalle amable, casi risueño, que se ofrece como único asidero posible. El rabo corto, grueso y aplanado que cuelga como una aldaba, como el debajo de la gran campana material. El perico loro de la casa hablaba y un hermano, el menor, Roberto, de mi padre, lo enseñaba a hablar, a decir majaderías, y decía: Ora pro nobis Deus,
porque en la casa había 2 tíos sacerdotes y mi tío más chico, por jugar y divertirse y un poco hacerle bromas a su madre, que era muy católica, aquí en Zapotlán. El oro fue muy querido y como son longevos, recuerdo que duró más de 50 años. La relación de Arriola que me preguntabas con los animales queda plasmada en el bestiario, porque además en Arriola sí logra darle la idea clásica de que hay una moraleja y de que todo animal es una representación, en todo caso más pura y más noble que el hombre. Hay grandes frases en los textos de bestiario. Van a ser casi 40 años que me dedico más a la obra ajena que a la propia, que por fortuna hace mucho que se acabó. La obra de Arreola está marcada por la poesía, no solo por su calidad literaria, sino porque fue capaz de saltar del libro a la generosidad y a la comunión con los demás. A más de 100 años de su nacimiento, valdría la pena evocar a este hombre que en un acto de sinceridad y transparencia se definió a sí mismo como un actor del conocimiento. Ese hombre que hablaba como un libro. Y sin olvidar, claro, su memoria prodigiosa. Y si alguna noche duermo, sueñome muerto en un yermo. Como un hombre absolutamente un literato, un enamorado de las letras, pero además alguien que estaba dispuesto a escribir las 24 horas del día, pero no en la página, quizá a través de la oralidad. Entonces lo recuerdo así, como un hombre que no paraba, como un hombre que continuaba, sobre todo, hilando lo que ocurría. También era como un niño cariñoso, travieso. Era fascinante, una personalidad fascinante. Era un cultor de la forma y se notaba en su forma de hablar. Hubiera sido de verdad maravilloso haber estudiado el cerebro de este genio de las letras. La mayor parte de los textos que escribió Arriola son breves. Son como para este tiempo, son comprimidos y entonces se pueden leer de una sentada y te dejan tan atónito que entonces tienes que volver a ver qué te quiso decir, y eso siempre es la buena literatura. Yo les recomiendo sobre todo a los jóvenes que lo lean, porque los jóvenes no todos conocen a Arriola, es más, muy pocos. En aquel entonces los que eran jóvenes, que ahora son mayores, ¿verdad? Sí lo leíamos, sí se estudiaba. Ahora yo veo en los jóvenes, porque yo pregunto aquí, por ejemplo, a todos los alumnos que vienen de prepa, la licenciatura, y pocos lo habían leído, muy pocos. Y cuando lo leen, claro que se prenden. Y cuando ven esa pureza de lenguaje, ese preciosismo realmente de cómo maneja el español, esa acrobacia de palabras y de frases que le hace tan magistralmente, pues estos chicos, por ejemplo, que además quieren ser escritores, se ligan luego a él. Pero en términos generales, los jóvenes no sé qué tanto lo lean. No son lecturas difíciles las de él, porque son breves. Entonces yo pienso que todos los lugares donde se estudia, donde se lee las librerías, deberían de hacer mucha promoción para volver a leer otra vez a Arriola. No solo mi generación, sino las generaciones actuales. Antes de morir tuvo una serie de, yo diría, como de alucinaciones relacionadas con el ajedrez, curiosamente. Hacía ciertas fantasías a propósito del ajedrez. Mi padre enferma a los 80 años de edad, casi 81, de un problema de hidrocefalia que lo obliga a permanecer ya en su lecho. Y tenía en ese proceso, para quienes conocen la enfermedad, la hidrocefalia te impide a veces hablar
o te crea muchos problemas de motrices. Él fallece en su casa en Guadalajara en el año 2001, el 3 de diciembre de 2001 a los 83 años de edad. Esta enfermedad de hidrocefalia le impide, hablaba ya muy raras veces, como de momento le llegaba un momento de iluminación. Yo puedo compararlo fácilmente con Bowie, ¿no? con Dylan, con Dalí, con una serie de personajes que decidieron hacer de sus vidas algo más allá de la propia obra, ¿no? Un suceso. Creo que tuvimos la fortuna, mis primos y yo, de vivirlo hasta los 27 años. Entonces fue tiempo suficiente para estar feliz, ¿no? Y poder observar a ese unicornio de cerca. El acto de su creación reside en el genio, en el ingenio, en la sabiduría, en la sencillez, en la gracia, una especie de gracia divina. Yo espero que cuando yo ya no esté más sobre la tierra y se cumplen los 200 años, haya otra persona y otros lectores leyéndolo. La que no se opaca es la figura del maestro. Arriola fue generoso, nos enseñó todo lo que pudo, nos dio todo lo que pudo a su manera, a veces le entendíamos, a veces no lo comprendíamos, pero nos dio todo. La literatura de Arriola realmente es una de las formas de la felicidad. Es de un gran sentido del humor y de una gran ironía. Acabó en el silencio. Jaque mate.